Paulina. La verdad es que me da mucho gusto que después de una pandemia que nos ha tenido a todos encerrados, sea la primera vez, Pablo, que recibimos a alguien en Sanborns de nuevo físicamente para presentar un libro. Y la verdad, Pablo, estuve pensando, gracias a todos por estar aquí, qué difícil decirle felicidades a alguien que ha sufrido tanto por un caso como este que relatas. Es siempre una muy buena noticia publicar un libro, como ustedes saben. Supongo que para ti ha sido una experiencia muy catártica, sanadora, pero no fácil, ¿no? Cuando uno escribe un libro, si dice, híjole, lo tuve que escribir a partir de mi dolor o de la angustia que viví o de que me robaron parte de mi trayectoria profesional durante tantos años y fui acusado injustamente, pues es terrible, ¿no? Lo bueno es que los libros siempre son herramientas para enseñarnos el mundo, para explicar las cosas, para que podamos compartir nuestras vivencias. Felicito tu valentía, la celebro y este espacio es todo tuyo para que vayamos intercambiando un poco de tu trayectoria, mucho de lo que viviste, mucho de lo que se ha hablado de este caso de Florence Cassés y por supuesto tienes la palabra. Bienvenido siempre aquí a tu casa, Sanborns, y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias a todos los que están el día de hoy presentes, que les interesa esta historia. Como tú bien dices, pues esta historia es una historia que ha sido parte de mi carrera, de la cual he hablado desde un principio, de la que a muchas personas han escrito, de la que se han hecho muchas cosas que no son ciertas, y que era momento que yo la contara porque fui la persona que estuvo en mi lugar. Es importante también que conozcan, por supuesto, cada personaje que estuvo en este lugar. Tuvieron consecuencias distintas y siempre lo he dicho, todos los que estuvimos ahí, ya no sé si se perdió ahí de Santos. Todos los que estuvimos ahí de alguna forma perdimos algo. No es lo mismo, por supuesto, quienes fueron presuntos responsables o quienes fueron presuntas víctimas, pero fue un hecho que creo ha cambiado la historia jurídica, la historia del periodismo, y que de alguna forma, con todos los que han levantado la voz y se han inconformado y con todas las injusticias de este caso, afortunadamente hoy se ocurren este tipo de eventos de manera distinta. No todo está resuelto, pero también no todo se hace de manera correcta. Pero sí ha habido un antes y un después. Así es que creo que eso es lo importante y este caso me parece que todavía va a dar mucho de qué hablar. Hay una persona todavía detenida por esto y hasta que no se conozca precisamente quiénes fueron responsables, quiénes fueron inocentes y se conozca exactamente si va a haber castigo o no para quienes de alguna manera cumplieron este plan, creo que este caso estará cerrado. Mientras tanto, el caso sigue vigente. Sobre todo, Pablo, creo que en esta novela, que es además autobiográfica, y no novela, sino más bien como un ensayo y un relato, tú das a conocer muchos aspectos que nosotros sabemos que existen, pero que no nos gusta que nos tengan en la mira, ¿no? Que no nos gusta explorar en ellos porque nos duelen, porque nos damos cuenta de la enorme injusticia que hay en el sistema político, en la parte de la vigilancia a la salud y a la salvaguarda de los ciudadanos, en todas esas cosas dices, en manos de quién estamos, ¿no? Y toda esta gracia, porque no fue más que una ocurrencia de alguien que le pareció muy fácil hacer un montaje de esta naturaleza, pues pagan consecuencias gente como tú y muchos otros que estuvieron involucrados en el caso. Entonces, haces que también nos hagamos conscientes de lo vulnerables que somos, de lo frágil del sistema de justicia y de que cualquiera que estemos en algún lugar podemos estar acusados injustamente de algo cuando no teníamos nada que ver o estábamos en el ejercicio de nuestra profesión. Me gustaría que nos compartieras a todos ese 9 de diciembre de 2005, cuando recibes esta llamada a las 5 de la mañana de Genaro García Luna, alertándote de que van a capturar a secuestradores, está todo preparado y te dice dónde, y tú preparas a todo el equipo como haces, y lo haces muy bien tu trabajo, y no ves venir
la bola de nieve que se viene encima y el enorme, pues todo el enorme montaje que había en torno a todo esto. Sí, bueno, esto que tú dices, Paulina, es muy importante porque ese 9 de diciembre debió haber sido un día más de una cobertura para todos los reporteros que estuvimos en ese lugar, no solamente para mí. Debió haber sido un día común en la cobertura de una noticia. Sin embargo, esto no lo fue porque hubo manipulación de las autoridades. Las autoridades fueron quienes de alguna manera manipularon a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Y gracias a una ciudadana extranjera, esto se evidenció y esto se hizo un escándalo político, jurídico y mediático que lo sigue siendo hasta el momento. Todos quienes de alguna manera tuvimos consecuencias, creo que hemos levantado la voz. Yo por mi parte, y lo narro en el libro, me inconformé desde el primer momento en el que supe que eso había sido una situación totalmente planeada por las autoridades. Y a diferencia de muchos otros actores, eso es lo que me correspondía. Fui a una instancia, fui a una autoridad a que se investigara el caso y narro en el libro justamente cuál fue el camino que se siguió para conseguir que la autoridad reconociera que ese día había mentido. Soy la única persona que tengo un documento dirigido hacia mí de la PGR en el que reconocen que ese día mintieron, que manipularon la información. Si después, como ocurrió en este caso, Televisa decidió apoyar a la autoridad cuando 2 meses después de estos hechos se supo que no habían ocurrido como nos habían informado a los medios de comunicación, bueno, pues esto es parte del inicio de esta historia. Tanto las víctimas que decidieron irse del país y que se ha cuestionado incluso que sean víctimas, como los presuntos responsables, uno está en la cárcel y otra persona está en su país, la francesa, porque hay que decirlo, este caso se hizo mediático debido a eso, porque ella levantó la voz, ella se conformó, pero me preocupa y siempre me he cuestionado qué hubiera pasado si Florence Cassé hubiera sido mexicana. Tal vez habría una mujer inocente en la cárcel. Y la respuesta, siempre lo he dicho, es Israel Hayat. Él está en la cárcel porque era mexicano, porque no lo han tratado de manera igual. Y desgraciadamente, creo que la justicia no se repartió como debería ser para todos. Y eso es justamente de lo que trata esta historia y por lo que decidí en algún momento contarla y bueno, en ese momento Hablemos, si te parece bien, de las traiciones, porque cuando tú trabajas para una empresa que lleva 10 años apostando por ti, lo narras muy bien como buen periodista que eres, y lo van a leer ustedes, esta parte de la confianza que tenían en ti, la cobertura que hacías diariamente, en los espacios en los que participabas, cómo fuiste creciendo como reportero, cómo cuando esta empresa iba cambiando sus formatos noticiosos, siempre salías tú a la luz para la parte en vivo, que creo que es otra característica importante, ¿no? Una gente acostumbrada a estas coberturas de inundaciones, de algún temblor, de una pérdida de un niño, de lo que sea, que estabas ahí en las calles jugándotela y tenías constantemente felicitaciones de los altos mandos, si se pueden llamar así, que te decían, vas por muy buen camino, vas a tener una brillante carrera, apostamos a por ti. Y de repente verte envuelto en una situación en la que te dieron la espalda por completo, te usaron como chivo expiatorio, digamos, como vehículo para poner un pretexto y no aceptar que ellos habían estado de alguna manera orquestando también esto con la API. Entonces, qué duro, ¿no? Porque tú te levantas a hacer tu trabajo y de repente el mundo entero se te voltea y hazte de cuenta que nos pasa a nosotros en nuestros ámbitos laborales, que no se sepa mucho, pero aquí se convirtió en una cosa, por supuesto, como tú dices, tan mediática y tan abierta que era imposible parar. Me gustaría que narraras un poco esa trayectoria que habías tenido tú y ese momento en donde te das cuenta que alguien te cita en la oficina para decirte esto se acabó para ti y después cómo inicia tu defensa.
Gracias, Paulina. El capítulo 2, que narra justo de este camino del que tú hablas, en el que yo cuento cómo es que me hice reportero y cómo es que fue creciendo mi carrera como comunicador, me costó un poco de trabajo a escribirlo porque no soy una persona que acostumbra a mí, ni me gusta. Dicen que el elogio en boca propia es vituperio. Pero bueno, lo escribí porque a la editorial le pareció importante también explicar que el día de ese operativo yo no era una persona que no hubiera cubierto antes temas como ese o de cualquier otro tipo. Y es por eso que ese capítulo es tan importante. Lo que pasa en este caso fue neurálgico porque desnuda este contubernio entre autoridades y medios de comunicación, en el que, y es lo que yo denuncio, como tú bien dices, yo era un reportero conocido y reconocido por la empresa para la que yo trabajaba, que era Televisa, y cuando ocurre 2 meses después que conocemos que los hechos no habían sido por la autoridad, que era la fuente oficial, que debió habernos dado datos fidedignos, se empieza a desenmascarar lo que empezaron a llamar un montaje. Pero aquí lo curioso es que nos enteramos en Televisa por la propia Televisa. Normalmente las investigaciones periodísticas se hacen de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Quiero decirlo, para mí fue muy complicado entender en ese momento, 2 meses después, cuando a mí me despiden de esta empresa, qué había pasado, porque yo mismo tenía que entender y armar un rompecabezas que gracias a todas las personas que han hablado de esto se ha ido medio armando, porque todavía hay muchas preguntas que responder. Hoy sabemos qué piensa Florence Cassé, Israel Vallarta, algo de lo que han dicho las presuntas víctimas, otros periodistas que han investigado el tema, escritores, por supuesto, y quienes han investigado también el expediente, personas que han sido utilizadas para este caso. Yo como periodista fui el único, creo, que levanté la voz, porque fui uno de los afectados, porque no me gustó lo que pasó, no me gustó que se le quisiera responsabilizar de algo que no estaba enterado ni hice, y porque era uno de los principales interesados en que esto se dé a conocer. Pero ahí vimos muchos periodistas. Ese día estuvimos decenas de periodistas y todos vimos y narramos lo mismo. Siempre lo he dicho que si alguien hubiera descubierto que esto estaba manipulado, al día siguiente alguien lo hubiera publicado. Y afortunadamente hay memorias en las que se puede revisar que todo el mundo narró un operativo. Y finalizaría diciéndote esta pregunta, que no debemos de permitir que la autoridad engañe, manipule a la opinión pública, porque no es lo que me hicieron a mí, es lo que le hicieron a la opinión pública. Y me parece gravísimo que si hay víctimas y no lo fueron, no lo sepamos todavía. Y si hay responsables y no lo fueron, se les esté acusando. Y si son responsables, no sepamos por qué y por qué. La autoridad de antes y la de ahora nos debe respuestas. Y de eso se trata, de pedirles. Y por eso lo escribo. Qué bien dicho, Pablo, porque además es como si un solo caso pudiera ser visibles tantos que hay. Esto que dices tú, gente que está inocentemente encarcelada, hombres, mujeres que no han tenido un debido proceso. La Comisión de Derechos Humanos ahí hace hincapié en que sí recibió tu queja, en que sí actuaron, te contestaron y viene el documento con una conciliación, algo que lo que decía, vamos a llegar un poco más a fondo en estas cuestiones, pero sobre todo esto que dices tú, es poner énfasis en que si no somos una ciudadanía que desarrolle su opinión crítica, que esté alerta de cómo se mueven las cosas en este país,
no podemos esperar los cambios, porque si nosotros permanecemos indiferentes a lo que sufren otros ciudadanos injustamente y nos parece que eso es parte del país, entonces nos estamos conformando con que todo se manipule, ¿no? Y lo que me parece increíble es que era una agencia que tenía que, por lo que entendí, estimado Pablo, como ratificar lo que hacían, como justificar que ellos eran buenos persiguiendo a los secuestradores, a las bandas, acabando con los crímenes. Entonces, imagínense idear una estrategia en donde lo que ellos perseguían era estar bien parados y decir qué bárbaros, qué buenos somos, y que entonces se hagan de cómplices que están dispuestos a hacer este montaje usando a los que estaban secuestrados, usando a la gente que la habrán montado, no, eso nos tendrás que decir tú también, cuando ya habían ellos incluso arrestado a la gente, incluso seguido como tú dices, ¿no? Una cosa de una redada o lo que sea, cuando descubrieron en las chinitas lo que estaba pasando. Imagínate reproducirlo todo al día siguiente y llamar a los medios de comunicación a que fueran testigos de esto. Bueno, me parece insólito. ¿Sabes qué? Algo que me parece muy importante de este caso es que retrata y desnuda de cuerpo entero a las autoridades, porque hubo otros ejemplos y otros casos de que pudo haber sido así por la misma Agencia Federal de Investigación. Y no puede pasar que esto ocurra y nadie haya levantado la voz. Por supuesto que yo la levanté porque resulté afectado, pero porque también tenía yo que conocer qué había pasado. ¿Cuántas veces más nos habrán engañado? ¿Y cuántos inocentes habrá en procesos por cosas que no hicieron? Esto es lo grave. Cuando pasan las cosas, son por algo. Y yo pude haber seguido trabajando y haber nadado con la corriente y dejar que el mundo rodara. Pero creo que no podemos quedarnos callados. Esta historia tiene muchas aristas, no conozco todo. Yo solamente estuve ahí 3 horas. He leído mucho acerca del caso, pero creo que mi granito de arena es evitar que se repitan cosas como estas y evitar que se siga afectando a personas por engaños de quienes tienen el poder y que creen que pueden dominar la opinión pública. Eso me parece gravísimo. No puede pasar. Yo me pude haber callado de decir aquí no pasó nada. A todo el mundo le gusta, en el caso de echarle la culpa a Carlos Loret. Es alguien que conmigo nunca se portó bien, en este caso hablando del tema. Pero se les olvida que quienes engañaron, manipularon y orquestaron todo son autoridades. Y ellos nunca dieron respuestas. Los medios de comunicación tienen una obligación, una responsabilidad de informar, de investigar, de documentar. Y eso en este caso se hizo a medias también, porque estas autoridades estuvieron un sexenio después haciendo lo que quisieron todavía. Y yo lo narro en el libro. Yo también soy periodista. Yo sí traté de cuestionarlo. Estuve en alguna conferencia con Genaro García. No hubo preguntas ni respuestas, pero me hubiera encantado preguntar. Ahora, las veces que le preguntaron, él la dio siempre el tema. Y ese me parece el punto neurálgico de este tema y de esta historia, que no podemos como dejar de, bueno, es que este fue hace 16 años, ya no importa, ¿no? Esto va a dar todavía, me parece, más de qué hablar, y me encantaría de verdad conocer si esas víctimas lo fueron, porque decidieron irse del país, y eso también es una señal de algo que apesta, que está mal. Otra cosa que me llamó la atención, Pablo, y que ya lo descubrirán en el libro, es la óptica como muy irresponsable, siento yo, de otros periodistas, porque siendo colegas, yo lo último que esperaría sería un ataque contra
otro periodista, ¿no? Y creo que hubo muchos casos que lo hicieron muy irresponsablemente por cubrir la nota, que tú te la pasaste teniendo que defender también de la propia gente que por perseguir la nota, por sacarla, por tener un artículo de más, pues violentaba los derechos de todos, ¿no? Sin saber, e incluso periodistas extranjeros que observaron que Florence Cassés ya estaba afuera, que habrán hablado del caso y que entonces emitían sus propios juicios sin conocer verdaderamente lo que había pasado aquí y llevándote a ti entre las patas, ¿no? Entonces creo que es eso, hace visible como lo peor de la condición humana, ¿no? Donde no nos importa el otro, donde actuamos con esta soberbia de que controlamos todo y donde la autoridad cree que se va a salir con la suya, pero también los que quieren perseguir nada más el escándalo, ¿no? Y te das cuenta cómo, o sea, es muy fuerte eso porque casi nadie fue solidario, Pablo, casi nadie se dio cuenta de que a ustedes, como además bien dices, no fuiste el único, había otros medios de comunicación que callaron, gente que decidió dejarlo pasar de largo y consiguió tu vestido como para decir, oigan, espérenme tantito porque aquí hay algo más, ¿no? Fíjate que en este caso fue un poco al revés. Yo recibí la solidaridad de muchísimos periodistas, del gremio, te podría decir que de todos los que conozco y de muchos que no conozco. Hay periodistas que han decidido hablar del caso, lo han hecho desde el activismo y han decidido quién es inocente y quién es culpable. No está mal, es su opinión y me parece que es muy válida. Aquí el tema es, el sistema de justicia es el que tiene que determinar con pruebas quién es culpable y quién es inocente. Porque si nosotros decimos, y me lo han preguntado muchas veces, quién es inocente y quién es culpable, y yo me pongo en el papel de juez, hago justamente lo que estamos recriminando. Vamos a hablar de algo sin pruebas y sin bases que no me corresponde, por ejemplo, en mi caso. Y es por eso que este caso todavía se tiene que investigar porque le corresponde. Un sistema de justicia mexicano que tiene que ser íntegro y no lo está haciendo. Es por eso que yo me considero muy delicado empezar a decir, él es inocente, ella es culpable, él es inocente, ella es culpable. Los periodistas no hacemos eso, no es nuestro trabajo. Y quiero ser muy claro, ese día se difundió la información que una autoridad que se supone que debió haber investigado, que son las fuentes oficiales, dieron a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación están para difundir información oficial o investigada e investigada. Y ese trabajo se hizo. En cuanto a lo que a mí corresponde, como a los periodistas que estuvieron ahí, hicimos el trabajo que nos tocaba, que es entrevistar a quienes se nos permitió, documentar lo que vimos y acudir a nuestra fuente oficial. Ese trabajo estuvo hecho. Quien no hizo su trabajo y mintió es la autoridad. Por eso cuando se pierden mucho en buscar qué periodista se estaba enterado, que a mi gusto no lo estaba ninguno, no tengo pruebas para acusar a nadie de esto, hablo por mí, yo por supuesto no lo estaba, no me hubiera prestado a eso, es por eso que es tan delicado que no empecemos a buscar culpables. Eso es algo que nos encanta en México. Cuando hay una situación en la que no tenemos la información comprobada, empezamos a buscar qué podría ser el culpable. Y en este caso sí había una autoridad que se supone estaba investigando. El problema es que la autoridad mintió. Y si la autoridad que investiga miente, estamos perdidos. No es usual que la autoridad mienta, no debe ser usual, no debemos permitirlo, no debemos acostumbrarnos. La autoridad no puede mentir. Ese es el tema. Y el papel de los medios de comunicación, Pablo, para también manipularlo todo, yo creo que es importante, ¿no? Porque cada uno servía a sus propios intereses y estaban bien o mal con los gobiernos. ¿Se acuerdan que era la época de Fox y luego Calderón y luego todo el conflicto que se hizo con Sarkozy, que casi cuesta la relación diplomática entre México y Francia, porque claro, ellos no iban a permitir ese atropello cuando no había habido
algo por lo cual seguir los lineamientos de la autoridad, de los juicios competentes, y acaba Florence Cassés pudiendo salir, ¿no? Es extraditada, entonces se salva de todo esto que está viviendo aquí, ¿cierto? Pero pasa que se vulnera también eso otro, ¿no? El caso crece hasta llegar a un punto en donde la diplomacia reclama, y creo que los medios juegan ahí también un papel importante. Le debemos a Florence Cassés su nacionalidad porque gracias a ella este caso se visibilizó, se hizo mediático y hoy todo el mundo lo conoce. Si ella hubiera sido mexicana, tal vez le hubieran atropellado sus derechos como lo han llegado a hacer con Israel Vallarta. Porque es mexicano, sí, sin silencio, eso me parece gravísimo. Ese es el tema. No podemos permitir que se dé una justicia distinta a un ciudadano que a otro. Y hablando de los medios de comunicación, mi crítica es, todos los medios cubrimos lo que pasó, pero 2 meses después, quienes cubrieron un operativo, como un camaleón, empezaron a narrar que entonces se convirtió en un montaje, sin haber investigado. Pongo en el libro el caso de Frida Sofía. Todos los medios reportaron una niña desaparecida. Y cuando no hubo niña desaparecida, entonces todos los medios reportaron una mentira. Que se hagan responsables de lo que no se investigó, que se hagan responsables de lo que repitieron sin haber tenido pruebas. Pruebas de alguien que también se supone estar en el lugar investigando. No le podemos pedir a los reporteros que hagan los escombros. Pero tampoco podemos ser tan laxos en decir lo que dice otro y después tirar la piedra y esconder la mano. ¿Qué fue pasando, Pablo? Porque al final somos seres humanos, con tu familia, con tus emociones, con tu profesión. ¿Cómo fuiste llevando todos estos años en medio de que aparecía una nota, un reportaje, que buscaban, incluso llegaron a tu casa para buscarte y preguntarte cosas y tratarte de entrevistar y demás? ¿Qué pasa con eso? Porque creo que tendemos a ver como desde un filtro en donde nada nos toca, donde nada nos afecta, donde nuestra vida no se ve interrumpida. Y es todo lo contrario. ¿Qué pasa en tu ámbito humano, familiar, profesional, contigo en todos estos años? Mira, como todo trae consecuencias, finalmente yo era una persona que era ética, cumplía con mi trabajo, trabajaba en un medio en el que yo me sentía justo con los principios periodísticos que tengo yo y que el medio tenía en aquel entonces. Obviamente todos los cambios son para aprender y son para entender. En un principio, te podría decir que yo tuve que empezar a conocer este caso desde cero, investigar. No sabía las consecuencias incluso que iba a tener. No me hubiera imaginado nunca que después de 16 años de esta historia iba a estar platicando con ustedes. Si yo lo hubiera sabido, bueno, hubiera puesto atención en muchos otros detalles. Pero ya que me lo preguntas, lo que me dejó un crecimiento personal, un crecimiento humano y me dejó, por supuesto, un crecimiento también profesional. Y me dejó el compromiso de contar la historia, lo que sé, de ser muy responsable y no hablar de lo que no sé. Y esto lo digo porque todo el mundo quiere que defienda o que acuse. Y es justo lo que no voy a hacer. Es justo lo que no voy a hacer. Voy a hablar del caso y voy a estar muy pendiente de él. Pero no quiero culpar a inocentes, ni me gustaría tomar la parte que es, reverso un poco lo que decías antes, de quienes han escrito esta historia, llenando los huecos que la autoridad dejó y entonces suponiendo lo que no pasó. Sin embargo, Pablo, me llamó muchísimo la atención que en el caso de Florence Cassés haces como si fuera una comparación, un paralelismo con tu propia vida. Esta parte de a lo mejor estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, sin imaginar lo que iba a traer consigo.
¿hay algo que desarrollaste como de sensibilidad sin saber culpables, inocentes y eso, de que algo no estaba bien? Digamos, esta mujer estaba defendiendo sus derechos como cualquiera de nosotros, pero identificando que con ella en esta parte como que los atropelló algo en donde a lo mejor no tenía mucho que ver. Esta parte es interesantísima porque me la han preguntado mucho. Si yo fuera perito o yo fuera un especialista en temas que tuvieran que ver con criminología, a lo mejor mi trabajo ese día hubiera sido otro. Pero mi trabajo es ser periodista y es narrar, investigar, documentar, entrevistar. Y eso se hizo. No lo soy. Hoy a la larga no sé cuál es el protocolo que sigue una policía, desconozco un peritaje, cómo se tiene que realizar, pero sí sé de periodismo, de eso sí sé. Entonces, lo que te puedo decir es, este caso es un caso emblemático porque desnuda la mala actuación de la policía, que muchos sospechábamos, pero no habíamos visto. Y aquí quedó totalmente en evidencia. Y lo que yo te puedo decir es, hablando, por ejemplo, de las víctimas que se les acusó, no hay manera que, no soy psicólogo, de saber, está mintiendo, está diciendo la verdad. Se les puso el micrófono a todos para que dijeran lo que quisieran o pudieran decir en su momento. Me han preguntado muchas veces si yo hubiera hecho algo distinto. O sea, era muy difícil hacer algo distinto. No había manera de hacer algo distinto más que entrevistar, preguntar y narrar lo que vimos. Ella lo negó, ¿no? Desde luego, estaban ahí, negó todo, pero sí había tenido una relación con Israel Vallarta. Mira, esta parte es interesantísima y te voy a decir por qué. Yo he entrevistado a muchas personas presuntas responsables. En mi caso, nadie ha dicho, yo lo maté, yo lo secuestré. Lo que no quiere decir que sean culpables o que sean inocentes. Todo el mundo cuando ocurren situaciones como estas, están asustados, están fuera de un ambiente natural. Normalmente las víctimas cuentan su historia, quienes se les está acusando algo cuentan la suya. En mi caso, no me ha tocado que nadie que ha sido acusado de alguien diga yo sí lo maté. Pero para eso está el micrófono, para que ellos digan lo que consideran personas, para que ellos hablen de lo que en ese instante estaba ocurriendo. Estamos en vivo, pudieron haber dicho lo que necesitaran decir. Ay, Pablo, pues te felicito por el caso Florence Cassés. La verdad es que nos hace cuestionarnos muchísimo todo, ¿no? Este atropello de nuestros derechos, lo que ya has hecho mucho énfasis en este fallo de la autoridad esta mentira, la manipulación de los medios, la colaboración, la corrupción, el exceso de poder que hay en México y cómo se usa, y todas estas causas injustas de quienes no están a lo mejor involucrados y están privados de su libertad. Qué desesperación y qué impotencia. Ojalá que de verdad a nadie nos toque como lo que a ti te tocó ser testigo, mucho menos acabar en prisión por algo que no hayamos hecho. Sirven, como ya les dije, los libros para hacer visible las pulsiones humanas, lo peor que tenemos, pero también lo mejor es ese aprendizaje, ese crecimiento, esa esperanza, y que puedes seguir ejerciendo tu pasión, que es el periodismo, en un ámbito en donde eres respetado, reconocido, con otra madurez, en donde seguramente ya vivirás las historias desde otra óptica y con otro sentido, ¿no? Mucho más, a lo mejor conectado, mucho más alerta, mucho más en encuentro con el otro, ¿no? Que al final creo que es lo que interesa, ser humanos y ayudarnos los unos a los otros. Felicidades, Pablo. Paulina, muchas gracias. Al contrario, yo espero que este libro sirva para que se siga armando este rompecabezas, para que se siga conociendo la verdad y para que quien haya de alguna manera manipulado los hechos pues también pague. Muchas gracias. Damos un aplauso, por favor, fuertísimo a Pablo. Gracias.
a todos por estar aquí. Gracias, Pablo, por haber dedicado esta tarde, por haber reinaugurado nuestras charlas con café. Nos vamos a la FIL Guadalajara. Así es que si por ahí tienen algún conocido que vayan aquí, por ahí nos vamos a encontrar. Vamos a estar transmitiendo en línea en sanborns.com.mx, Sanborns en la FIL. Y yo quiero que te hagan preguntas, ¿te parece bien? Si alguien se anima, si alguien le quedó alguna duda, venga, pregunte. No vamos a pasar el micro porque ya bastante contaminación con nosotros, pero por supuesto nos oímos entre todos. Gracias a quienes están ahí conectados con nosotros en Charlas con Café de Círculo Sanborns. Estamos transmitiendo desde Sanborns Plaza Satélite, una plaza que nos encanta, un Sanborns espectacular. Vengan a visitarnos, ya está todo abierto, muy cuidado. Tenemos, como podrán ver, un amplio surtido de libros y siempre estaremos aquí conectados con ustedes a través de Charlas con Café. Nos vemos en la próxima. ¿Puedo preguntar? Claro. Marisain, mi pregunta es, bueno, antes que nada, Gracias. de alguna forma sí, hay mucha razón en cuestión de lo que dice sus palabras, en que pues es algo que se tiene que visibilizar. Yo le quiero preguntar, bueno, son varias preguntas, varias dudas, en cuestión de periodista. No sé si están capacitados para saber que en esos actos, cuando es una fragancia, si no están sabidos que se tienen que presentar ante un ministerio público, hacia un juez, antes de ser presentado ante los medios de comunicación. No sé si usted está enterado de eso. Mira, fíjate que gracias a este caso, las presentaciones no se hacen así. Era recurrente que se hicieran este tipo de operativos y eran cubiertos de esta manera. El trabajo de un periodista es documentar los hechos. El trabajo de la autoridad es respetar los derechos de los presuntos implicados. Entonces, esto que tú me preguntas, por supuesto que gracias a este caso se ha visibilizado y se habla ya del debido proceso y no se hace de esta forma, pero antes se hacía así. Ilegalmente. Quien lo permitía eran las autoridades. Ilegalmente. Ilegalmente, por supuesto. Los medios de comunicación, y te voy a poner un ejemplo, cuando existe un atentado, por ejemplo, en el caso de quien es hoy secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, hubo un atentado y todos los medios de comunicación llegaron al lugar y les vieron la cara a los presuntos responsables, a quienes fueron detenidos, porque un medio de comunicación lo que hace es llegar y documentar lo que ve. Quien debe de proteger los derechos y la responsabilidad de las presuntas víctimas o presuntos responsables es la autoridad. Pero resumo o termino diciéndote, gracias a este caso se protege más a todos estos casos, no se cumplen más casos así. Y otra pregunta, que como periodistas, ¿qué visión tuvieron cuando vieron a una persona torturada en cámaras en vivo, y que en ese momento, cuando estaba haciendo la pregunta quién le pegó, y que Israel Vallarta con la mano de Cárdenas Palomino le dice, usted me pegó, y le vuelven a dar el apretón Cárdenas Palomino y dice, le pregunta, creo que fue usted, ¿quién le pegó? Te agradezco mucho esta pregunta, te voy a decir por qué. Entonces dice, nadie, señor, ¿por qué? Porque otra de las cosas que usted mencionó es de que ahí había la oportunidad que habiendo medios pudieron haber ellos hablado aquel archivo. Pero en esos momentos, yo lo comento porque es testimonio de Israel, sí quiso hablar, y fue el motivo de la tortura, de que después de que no habló, lo tiraron al piso, lo siguieron torturando, porque al ver una cámara enfrente, él pensó en mi oportunidad de hablar, que me quieren hacer decir un diálogo. Entonces, cuando vieron que no, entonces es el segundo apretón, y es donde mejor suspenden. Hay alguien que usted se va a recordar que alguien dijo, no quiere hablar de este tema, y me dio un... No fue así, te voy a contar cómo fue.
De entrada, sí, claro. De entrada quiero hacer una aclaración. No es lo mismo una persona sometida que una tortura. Antes no se tortura. Cuando yo llegué al lugar, estaba sometido a Israel. No, tortura, la que él ha narrado, de toques, golpes, una tortura atroz que ha narrado, eso no ocurrió delante de ningún periodista. No, ya estaba torturado. No lo vi yo. No lo dudo, no lo vi yo. Cuando yo le pregunto quién te pegó, es porque en ese instante le apretaron el cuello y se quejó. Y él dijo nadie. Cuando todos en televisión vimos que lo tenían agarrado del cuello. Entonces esa sería mi respuesta. Hay alguien hoy en la cárcel que es Luis Cárdenas Palomino, detenido por tortura, por la que ocasionó años después a sus familiares y por la que denuncia Israel Vallarta en su declaración. Sí, yo recuerdo, bueno, yo sé que este libro está basado en el caso de Juan Cáceres. Hace mención de precisamente de que gracias a ella se descubrió todo, se destapó todo. Entonces yo sí quiero que la gente que también tiene derecho de saber, pues hablamos de, dice que se enfocan en el caso de una extranjera, por ser extranjera, la Freshman, como lo dijo un abogado, y el perro calletero, se han olvidado del perro calletero, que nació en el mundo de la. Y bueno, yo como activista conocí este caso de Israel Vallarta, entre otros casos de fabricados culpables, y pues fui una de las televidentes que creí en el montaje y creí en la mentira, pero bueno, basándome en investigaciones como activista, colaborando en una organización llamada Límite entonces, donde llegaron muchos casos fabricados culpables, fueron llegando caso más, el caso igual, el caso de Israel Vallarta. Hace 8 años. Hoy en la actualidad yo soy la esposa de Israel Vallarta y pues me he enterado de muchas situaciones por investigar directamente por tan solo en el caso de esta fabricación y las fabricaciones que me implicaron dentro de este montaje y ahora detenemos su libertad por una carpeta de una chica Valeria N, pero que fue imputada dentro de la tortura el día 8 o 9 de diciembre, porque Israel fue detenido un día antes, un 8 de diciembre. Hay testimonios que no se dieron valor y hemos nosotros recopilado todos estos testimonios de vecinos que fueron amenazados y que están impidiendo la libertad de mi esposo y de la libertad de hoy. Yo vengo con toda la buena intención, no vengo yo a tampoco presionar, yo simplemente vengo como activista en defensa de los derechos humanos también a conocer y a dar a conocer parte de la verdad y parte de lo que sabemos que pasó. Entonces, gracias por la participación y pues también yo lo que quiero preguntarle ahorita a usted dentro de eso, ¿está próxima una petición, una audiencia para su persona? Aquí en una de las audiencias del 27 de octubre, yo veo la capacidad humana que tiene usted de defender, de decir que pues prácticamente como Colores no tuvo nada que ver. Y pues bueno, en la audiencia del 17 de octubre del año pasado, él dice otra cosa. O sea, entonces es el problema de mucho enojo de los que seguimos esto. ¿Por qué? Porque es la traición de que esté defendiendo, pero ellos traicionando. Porque no le puedo corroborar y le puedo hacer llegar parte de esa copia de la audiencia, donde Loret de Mola dice, todos son culpables. Bueno, déjame ahora sí que empezar por el principio. Agradezco que estés aquí. Lamento, de verdad lamento mucho por lo que seguramente está pasando. Soy el primero en lo que dije aquí, en que este sistema de injusticia cambie y se modifique. Soy el primero en preguntarme por qué no tiene sentencia todavía en la libertad. A mí lo único que sí me gustaría decirte es que ojalá que enfoquen todas las baterías. ¿Sabes qué? Y lo voy a decir claramente, ni Televisa, ni Carlos Loreta, que les han gustado, porque es mediáticamente muy conocido, poner en medio de este caso,
en ese instante de verdad se prestaron a ellos. Lo que sí pasó es que después la presión de Francia hacia México, por eso es que pusieron tantas rebajas, hizo que hubiera un apoyo, especialmente de los medios de comunicación hacia el gobierno, porque venía una queja muy fuerte de Francia hacia México. Y ahí es donde yo pierdo mi trabajo y ahí es donde nos atropellan a todos. Por eso es que digo que todos los que estuvimos ahí perdimos algo, en distinta manera. No me puedo comparar yo con quienes fueron víctimas o responsables. Yo sí dejé de trabajar. Ellos ahí estaban señalados. Pero termino diciéndote que les deseo mucha suerte, que busquen la verdad, que busquen las pruebas necesarias que tengan ustedes para documentar lo que sí pasó y lo que no pasó. Si documentaron el libro, no sé si ya lo leíste. No, es que... Ojalá que lo leas. Y me regreso un poco a esto. Si yo tuviera algún elemento adicional para decir quién es culpable o no es culpable, creo que lo haría. Los elementos que sí tengo es para responsabilizar a quienes sí hicieron cosas. Termino esta frase porque yo sé, o sea, yo lo que diría es, usen todas sus baterías y todas sus pilas en defender la inocencia o cuál sería la vía jurídica para que Israel pueda salir de la cárcel si es que él es inocente. Cuando, entonces, a mi gusto, y lo he dicho en muchas entrevistas, lo que Carlos Loret hizo mal es nunca levantar la voz en contra de las autoridades que nos engañaron. ¿Por qué? Porque Televisa y otros medios las apoyaron después, meses después con nosotros. Pero ningún periodista tiene el poder de decir que es culpable y tú eres inocente. Ese día nosotros cumplimos lo que él ha dicho, bueno, cometió un error periodístico, no puedo hablar por él, a mí me gustaría saber cuál fue. Lo que te puedo decir es, yo me he conformado, yo escribí este libro porque me parece que este caso no debe repetirse. Y termino diciéndote que si yo tuviera algún elemento para demostrar quién hizo qué, también lo hubiera hecho. No lo tengo. Y te lo digo porque nos han en algún momento llamado a aclarar. Si yo tuviera elementos, yo sería el primero a decir, a ver, yo que hubiese juzgado a la... Pero no tengo elementos. Yo no tengo nada que le vaya a ayudar, ni tampoco tengo nada que lo vaya a hundir. Yo no lo sé. Por eso me interesa mucho que leas el libro, porque si algo me han preguntado... Pero si fuera llamado, sí, así. Por supuesto. Lo que pasa es que hay una petición desde hace 16 años, digo, del 2016, y no sé, bueno, se siguen violentando los derechos de las víctimas, llámese Israel, llámese otras víctimas fabricadas culpables. Entonces yo lo que quiero que la gente sepa, que ahorita yo estoy de acuerdo que esto acabe, que esto se termine, que no vuelva a pasar, pero lamentablemente sigue pasando, y pues los que estamos levantando la voz, qué bueno que usted tiene pues de alguna forma seguridad siendo periodista, pero nosotros de a pie siendo activistas, que donde yo conocí a mi esposo, somos acosados, somos amenazados, fuimos privados de la libertad el 15 de septiembre. ¿Por qué? Por gritar, por denunciar. Las pruebas que usted dice que presentemos, la presentamos en la fiscalía. La fiscalía no tiene argumentos. Platicamos, señorita, porque dice que tenemos que terminar por tiempo de transmisión, pero platicamos con mucho gusto. Y les quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí. A ti, Paulina, por supuesto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Mucho éxito en la firma. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias. Te agradezco. Muchas gracias. Me llevo eso que ya Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pablo, perdón, otra pregunta. ¿Nunca te diste cuenta tú de algo raro? O sea, por ejemplo, las fotos que estaban en la mesita. No, fíjate que ya lo respondí. Lo normal en estas presentaciones, si te acuerdas, es ponían los celulares, la droga, las armas que normalmente, o sea, si yo fuera perito, no. Ajá, pero las fotos de los secuestradores enfrente de los secuestrados. Normalmente las presentaciones se hacían así.
te ponían todo lo que les incautaba. Legalmente. Y mira, termino diciéndote, para que pueda yo también platicar con otras personas, sí, a mí ya me buscaron para ir a declarar. Si yo tuviera algún elemento, digo, y cuando me llamen voy, no tengo ningún problema, pero también te voy a ser muy honesto, no tengo nada que vaya a ayudar. O sea, si yo El documento que habías mencionado de la PCR. Ese documento exhibe a la autoridad porque mintió. Ajá. A ver, Florence Cassés lo usó en su defensa. Florence Cassés, porque yo he hablado con el abogado de Florence Cassés, y bueno, ella me dice que gracias a ese documento, que lo usa Israel Mayor. Bueno, es público. Creo que es precisamente por ahí el tema. El problema es que Israel tampoco no tiene ningún problema, tampoco que lo vaya a poner para presionarlo para dejarse. Simplemente que él quiere que eso acabe, él quiere cerrar y se la están poniendo a largas. Él sabe que se está en la disposición, porque me lo dijo precisamente miércoles. Entonces, simplemente, yo sé todo lo que usted dice que ha pasado. Imagínese, Israel ahorita estamos siendo, tanto él como yo, estamos siendo amenazados, hostigados. No quieren empezar por la mente, porque precisamente usted dice, Ezequiel era parte del plan que andaba la salud. Ezequiel, el que decían que le iban a cortar su dedo, era parte del plan que andaba la salud. Y la gente no sabe. Sí sabe. A ver, sí sabe. Entonces, se ha documentado todo. Okay. Se habla. O sea, quien ha investigado el caso conoce las declaraciones. Sí, pero el Poder Judicial sigue protegiéndolos. Como dice usted, ¿por qué se fueron? Israel los mandó a pedir por edicto, por la Interpol. Ahora, ¿qué dicen sus abogados? Es que en todo el Poder Judicial es una simulación, es una mentira, desde la Fiscalía, o sea, siguen poderes incrustados queriendo callar la verdad, porque hubo muchos implicados no solamente en el montaje de Israel, sino en muchas fabricaciones con inocentes. Yo no sé jurídicamente los caminos, pero lo que el puedo resumir, porque también estamos bien, es si les sirve el documento donde la ciudadana francesa lo utilizó en el caso de su defensa, úsenlo, es público, está en Google, lo pueden googlear y está en el libro. Úsenlo, es un documento oficial donde la autoridad reconoce que mintió. Eso es lo que le puedo recomendar en este caso. Si él tiene otras acusaciones, busquen mediante vías jurídicas. Es que no hay. Pero búsquenlo por medio de un abogado y interpongan una denuncia, no sé. No soy abogado, ahí no la puedo ayudar. Pero yo lo que espero es que para todos. Sí. Para todos, de verdad, yo lo que quiero es que las cosas queden en su lugar. Se lo agradezco. Sí, ya estamos en espera en una petición para la audiencia. Y mi esposo ya que lo vi, él me comentó que sabía o se enteraron que estaba en la disposición. A mí ya me mandaron documentos, ya les contesté. Bueno, ahora, también le voy a decir una cosa. Yo si necesitan voy, pero no desgasten sus baterías entrevistando a Loreto, váyanse con la autoridad. Ellos son los que tienen cómo mintieron, a quién mintieron. De hecho ya los evidenciamos, claro, ya les dimos los pero por ahí es cuando ustedes se desvían, o sea, yo sin problema voy a denunciar, pero cuando ustedes se desvían, si yo tuviera elementos, pero ya ahorita yo tengo as bajo la manga, no lo tengo, lean el libro. Termino diciéndole, no les gasten baterías en donde no, váyanse al sistema que los manipuló, que los enjuició. Sí, en eso estamos. Ahí es donde tienen que atacar. Sí, en eso estamos. ¿Me explico? Porque si hubiera algún otro hilo o cabo suelto también, no lo hay. Pero bueno, me da gusto conocerla y deseo que tenemos que despejar el área. Sí. Y un famoso que todavía se puede poner libros para las redes de Samba. ¿Qué hago? Sí. Bueno, de verdad, ¿qué le digo? Estoy con usted. Un abrazo. Gracias. Disculpe, una cosa, también si hay alguna petición por parte de la autoridad, ¿dónde lo podemos hacer?
¿Tienen alguna red? En mis redes sociales. ¿Sí? En mis redes sociales. Ahí Sánchez también una reportera. Buenísimo. Denme Muchas follow, manden un Sí. mensajito y la Y va y les voy a decir todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, no le doy la mano por la Sí, pandemia, sí. de verdad. No es grosería. Gracias. Ay, mi Dios. Pues Mari, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Pues mira, mis impresiones son de que pues hay verdad que tienen que conocer, como ya lo dijo el mismo Pablo Reina, en cuestión de que falta la voz de Israel Vallarta, que ha estado pues silenciada prácticamente desde hace 16 años, y pues como sabrán todos, hemos estado yo cediendo mis llamadas de 10 minutos para que puedan escuchar de viva voz toda la verdad de Israel, bueno, parte de las pedacitos de verdad. Entonces es desesperante, y pues sí queremos que eso se esclarezca. No venimos nosotros tampoco a querer ajusticiar, no a justiciar, como bien lo dijo aquí también su palabra Pablo Reina, pero sí hay muchas situaciones que él mismo también tiene que dar a conocer muchas cosas. Por eso está siendo requerido en el juzgado desde el 2016, y no se ha dado eso, y pues queremos que esto ya acabe pronto, porque pues sí, porque como bien a él dice que le fue dañado, fue su trabajo, todo, gracias a Dios está afuera, gracias a Dios pudo solucionar, pero como ya bien sabrán todos, mi esposo Israel Vallarta y yo hemos estado padeciendo muchos actos de tortura psicológica, agresión, amenazas, para callar precisamente a que no salga la verdad. Yo lo que quiero decirles que sí es el caso Florence Cassés, pero también es el caso de Israel Vallarta. Entonces ahorita ya sabemos que no se le aplicó el mismo recurso a Israel Vallarta, el mismo derecho por no ser extranjero, pero somos mexicanos, y como mexicanos debemos también de defender a nosotros. La verdad tiene que salir a la luz, y la verdad es que fue un acto escénico fabricado con otras carpetas que quedaron ahí en resguardo, pero que se imputaron dentro del montaje de 2005, en el 8 o 9 de diciembre, ahí mismo se le imputaron más de 10 secuestros, y bueno, pues fueron desechando y quedaron bajo la manga. Esa es la carpeta de la chica Valeria, que como sabrán ustedes que me acompañaron a la fiscalía me da un argumento de que hay 2 víctimas vigentes, que por eso no pueden darle hacer petición de cargos acusatorios a favor de Israel, que porque hay 2 víctimas vigentes. Pregunto yo, ¿cuáles son las víctimas vigentes? Son el que era niño y la mamá, y digo, Ezequiel, esos vienen dentro de la película, lo sacan, pero no me hablan de la carpeta ni del contenido de la chica Valeria N., de la que tanto mencionan al presidente, donde le dan informes al modo. Si en la fiscalía me dicen que son más de 40 tomos que no pueden revisar en un mes y darnos unas conclusiones para esa petición de retirar los cargos no acusatorios, entonces, ¿cómo es posible que con tanta irresponsabilidad se atrevan a dar informes al modo al presidente? Primero por parte de Paulina Telles a Olga Sánchez Cordero, que da informes al presidente, se va a Olga Sánchez Cordero, cambia de manos, a los pocos días el nuevo secretario de Adán Augusto vuelve a decir que no puede salir porque hay 2 carpetas, pero sin estar informados, sin haber revisado esos 40 tomos que dice el fiscal que es muy pronto, entonces ellos se pronuncian como juez y parte. Entonces, son cosas que los ciudadanos no saben. Lo que queremos nosotros, lo que estamos pidiendo, luchando por justicia, siendo muchos testigos, que salgan y que le pidan, que nos ayuden a pedir al presidente: señor presidente, por tercera vez pida informes sobre esa carpeta, si está imputado Israel o no está imputado, porque hay muchas anomalías. Hay una carpeta formada, construida con pruebas fraudulentas, ya que se han comprobado, y que es la fiscalía la que está escondiendo estas pruebas. Entonces, ¿por qué? Porque temen que salgan todos los implicados, jueces, ministros, muchos directores de CFRESOS, ministros. ¿Qué tan importante sería que tanto Pablo Reina como Susana Pimentel pusieran el punto sobre la I de que fue un montaje de las autoridades?
Pues aquí lo dicen, como ven, fuera del expediente, fuera de los juzgados, delante de varios testigos, aquí lo dice mismo Pablo Reynal, lo dice también otros como Laura Barranco, como otros, todos lo dicen, fuera de lo que es las audiencias, que fue un montaje, pero queremos que aporten, que tengan esa voluntad de decir, en los juzgados, plasmar ahí, para que se acabe esa postura de Israel, y pedimos que nos sigan apoyando con el hashtag Israel Vallarta Libre Ya. Yo apoyo a Israel Vallarta, y pedir al presidente que pida otro nuevo informe, pero un informe con el contenido, no que se pronuncien como juez y parte. Simplemente hay muchos elementos que ya usted, tú también, ya dices el tomo, donde, por ejemplo, en el caso de Valeria, presentan una fotografía que dicen que es Israel, ya lo comparaste, no siendo peritos, no siendo abogados, o sea, son tan obvios que no son la misma persona, ni siquiera son, o sea, no, los rasgos nada, ni la edad ni coinciden, pero señalan a esta persona como el que fue el que raptó a Valeria N. Esa chica no se menciona en la carpeta en la fiscalía porque dicen que pues está parado. La única acusación que hay directa en contra de Israel es por la entonces pasada PGR del aparato corruptor. Entonces simplemente queremos que se investigue y que ya deje de mentir. Ahora me entero de que anda una nota, me comparte una nota de que se detuvieron a 5 integrantes de una banda de zodiacos. Hace mucho Israel estuvo exigiendo que se investigara le pidió al juez que se investigara que nunca existió una banda de los zodiacos. Entonces están viendo cómo tramar todo para engañar a la gente, para volarse otro montaje sobre el montaje, hacen una nota y dicen, capturamos a 5 integrantes, fueron sentenciados y fueron de los zodiacos, donde pertenecía a Israel en el 2005. Es una mentira. Ahora, si existen los zodiacos, que investiguen bien, porque cuando Israel estaba siendo torturado, entre ellos se llamaban, con García Luna, Cárdenas, Palomino, se llamaban por los signos zodiacales. Entonces, si existían los zodiacos, era la verdadera organización criminal, que son ellos, que quieren seguir ocultando y que están impidiendo la libertad de Israel porque temen que salgan la cloaca. No solamente van a salir en el caso de Israel, van a salir muchos fabricados que fueron inocentes. Entonces ese es el temor. Y ya, ¿y por qué es el temor? Porque tratan de callarnos, de amenazarnos. Lo que pasó el 15 de septiembre fue un acto cobarde, y conjunto con las amenazas de que si seguíamos en el caso de Israel nos iban a desaparecer si sabíamos lo que nos costaba. Se robaron nuestros celulares. Ustedes son testigos que se han metido a meter hasta la nube para borrar todo. ¿Quién tiene ese poder? Hay espionaje, porque denunciamos de espionaje, de acoso, de persecución, y pues también hacemos responsable de todo lo que nos pueda pasar, ¿no? Entonces al presidente López Obrador le hacemos un llamado para que ya por fin ponga punto final a esto y ya no permita que en su gobierno, porque es la casa del pueblo, su casa del pueblo, entonces que no permita que nos sigan, que mientras él esté como supremo, que permita que a su pueblo nos estén mancillando, nos estén desacreditando, porque para ellos seguir haciendo lo que se les pegue la gana. Y pues bueno, hubo una orden extrajudicial, se acercó a mí una persona de seguridad a decirme, no pares, Mari, porque esto fue directo contra ti. Y quiero recordar que no es la primera vez que trataban de quitarnos del plantón, sí, salvajemente, desde que empezamos ahí a despertar y que se dieron cuenta que empezaron a llegar muchas familias fabricados culpables a pedir apoyo, a sumarse, y pues ese era el miedo. Y no querían. Entonces esa es la verdad, y pues seguimos siendo hostigados, amenazados, y pues lamentablemente yo quiero que el pueblo se entere. La carpa estaba llena de youtubers, ahora sí lo digo, ya me cansé porque me estuve callando, de youtubers, periodistas, pero no sé qué pasó. Haz de cuenta que mi mente volvió a la película de los sexenios pasados, donde todos los medios callaban por chayote o por línea. Eso es lo que parece. Precisamente lo que hizo Pablo Reina, ser oficialista. Sí. Entonces, y no cuestionar a la fuente principal, entre comillas. Exactamente. ¿No? Entonces, sí, todos somos seres humanos, todos pasamos, pero unos fueron sometidos, otros fueron pues cómplices. Y la verdad que es muy raro que si tú, por ejemplo, si tú
los periodistas bueno, él mismo lo está diciendo, es que eso se hacía en esos años, o sea, todo ilegal, entonces es una forma que se está reconociendo, que sí sabían que todo eso que estaban haciendo era ilegal. Ahora, no fue torturado sí fue torturado porque después de que le preguntó de que le estaban presionando el cuello, y que Israel ya no quiso seguir la línea, lo que le accionaron para que dijera, entonces lo suspenden y lo tiran al piso, y pues obviamente que ahí todavía seguía Pablo Reina viendo cómo estaban pateando y golpeándolo, y que le golpearon la boca para que con la misma sangre se estaba ahogando y ya no pudiera hablar ante los medios. Pero sí, Israel vio la cámara enfrente y que dio la oportunidad de cambiar el diálogo, el diálogo que le habían ordenado a decir la verdad, a pedir auxilio. Pero ahí está, fue la tortura, el apretón de cuello, porque Israel sí estaba Para quienes quizás como Pablo no sabían exactamente en qué consiste una tortura, la tortura, hasta donde yo me he podido documentar, tiene que ver también con posiciones incómodas, o sea que no es lo mismo que sometimiento, porque generan obviamente pues lesiones, ¿no? Sí, claro. Y bueno, aparte de las lesiones que ya eran muy evidentes, que él ya venía golpeado, por ejemplo. Y ahora, si hay fotografías, después de esa entrevista, que le hace Pablo de Reina, que le pregunta quién le pegó, cuando él quiso hablar, le jalan y dice, ¿quién le pegó? Usted me pegó, señor, le dice a Cárdenas Palomino, y le dice, ¿quién te pegó? Y le dice, nadie, pero porque la volvió a dar. Entonces fue cuando vienen y lo tiran. O sea, ¿qué hizo Pablo? Entonces dice que no lo vio cuando lo torturaron, que ahí mismo lo tiraron al piso. Esas son de las incongruencias que, ¿verdad? Yo no tengo nada contra él, tampoco, como dice, están tratando con esto, para mí, tratando de que todos se enfoquen nada más, o a que la gente nos empiece a decir, ya enfóquense nada más en lo judicial, olvídense de ellos. O sea, todos tienen que desviar, y obviamente que mira, yo me siento tranquila con la frontera de Israel, su espíritu en libertad, igual yo, pero sí, me molesta toda la hipocresía, sigue habiendo simulación, sigue habiendo hipocresía, y pues bueno, ¿a qué me queda con esto? Aquí te das cuenta que hay personas que hablan de humanidad y son más podridos de alma, la verdad. Muchas gracias, Mari. ¿Me puedes pasar tu